3, 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Hola, buenos días y bienvenidos a Accelerate. El invitado de hoy es Dr. Gustavo Palomino, abogado, neurocientólogo y coach. Y además maneja el Centro de Hipoterapia en Colombia y AXOA, una asociación de pronto cuéntanos un poquito más tarde qué hace la asociación en detalle. Pero yo conozco a Gustavo desde el mundo de coaching de líderes. Me parece una persona espectacular de escuchar y de aprender. Entonces, con eso, bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo y de pronto, yendo directo al grano para que nos escuchan. Gustavo, para alguien que nunca ha oído hipoterapia, ¿qué es y para quién es? Hola Fabián, ¿cómo estás? Qué placer estar contigo. Muy agradecido por tu invitación. Bueno, la hipoterapia es una técnica viejísima del siglo IV antes de Cristo, pues. Entonces es una técnica donde se utiliza el caballo en beneficio de la salud humana, salud física o salud mental también. Ujú. Y esta ha venido evolucionando a través de la historia. Hoy en día de la hipoterapia, digamos, ha salido la psicoterapia asistida y ha salido el coaching, ¿sí? El coaching que tiene fronteras muy cercanas con la psicoterapia también. Y esto todo ha salido del uso del caballo y el caballo que ha sido el ser que ha estado cerca del ser humano toda la vida, en las conquistas, en las guerras y en la paz. Entonces siempre el caballo ha estado allí. Yo creo que son los animales más cerca al hombre, el caballo y el perro. Bueno, y hoy en día más que nada el perro, porque ya está hasta sustituyendo a los hijos, pues. Sí, Sí, eso veo. eso es así. Pero esa es la hipoterapia en términos generales. ¿Y, y cuál fue el momento en que tú para ti dijiste, oye, eso funciona y yo me voy a dedicar a esto? Sí. Hace muchos años, estoy hablando de hace unos 38, 40 años casi, eh, tuve la oportunidad de conocer por fuera unos trabajos de hipoterapia. Y posteriormente yo mismo tuve un cáncer de colon muy fuerte aquí en Colombia y me tocó someterme a la quimioterapia. Tú Sí, te imaginas, Fabián, la quimioterapia de hace 40 años, eso era veneno puro. sí, Es decir, si a uno no lo mataba el cáncer, lo mataba la quimio, pues. Entonces, el secreto consistía en que cuando te inyectaban todos esos líquidos, tú pudieras salir del tratamiento y sudar lo más que pudieras para eliminar todas esas toxinas. sí. Entonces, yo me acordé de un caballito que yo había vendido antes de irme del país, pues yo toda mi vida fui equitador de salto. Perdón. Y entonces decidí que yo salía de las sesiones de quimioterapia y me iba inmediatamente a montar por allá en la finca de un amigo en Chía. Y obviamente con la debilidad que llevaba, creo que pesaba 43 kilos, Mm, eh, sudaba, ahí sí, como dice el dicho, como un caballo. Entonces yo sacaba todas esas toxinas y lo cierto es, Fabián, que al mes el oncólogo que me hacía esta operación me dijo, mira, vamos a revisar qué está pasando contigo porque no se te cae el pelo, no se te pierde la vista, es decir, los síntomas esos generales que daban la quimio, y más en esa época, pues no los tenía. Nunca me dio vómito, nada. mm. Fuimos a ver, el colon estaba perfecto, el estómago estaba perfecto, nada. Entonces suspendimos la quimio y desde ahí hasta acá, a estas alturas de mi vida, yo no me tomo ni un mejoral, pues, ni una aspirina, para nada.
¿A quién le debo eso? Ahí el caballo me dejó a mí la duda y la inquietud de empezar a trabajar e investigar. Entonces retomé lo que había visto por allá en otra parte estudiando, que hice unos cursos de hipoterapia, y entonces empecé a implementarla aquí en el país. Cuando yo hablaba de hipoterapia, la gente pensaba que yo tenía tratamientos para el hipo, ¿sí? Sí, porque nadie sabía qué era eso. Claro. Me acuerdo mucho, en el Ministerio de Salud fui a pedir una licencia, un permiso, y el médico que me atendió me dijo, no, pues que no tengo ni idea, ¿qué me está hablando? Trabaje, que si alguien lo vigila a usted, allá llegarán. Pues, hace 40 años que estoy esperando a que lleguen y no ha llegado nadie. Y así obtuve la primera licencia. Yo digo que la tuve por omisión, porque como nadie sabía, pues me la dieron. Lo mismo me pasaba con las compañías de seguros cuando les iba, que si me daban un seguro para montar a los niños, y me decían, no, eso es un peligro. Le decía, pero ¿peligro de qué? Hay más peligro andar por una calle de Bogotá. Decían, no, hasta que se dieron cuenta que el riesgo era mínimo, porque las seguridades son muchas. Entonces así se fue desarrollando la hipoterapia en Colombia, ¿sí? Después, muchos años después, si no hace más de 10 años, apareció en el mercado una palabrita que es equinoterapia. Esa palabra viene de Argentina. En Argentina fue donde la desarrollaron. Y lo hicieron para las personas que trabajaban con caballos, pero que no cumplían los requisitos que pedía el ministerio allá, la ley, para hacer hipoterapia. Entonces ellos decían, no, nosotros estamos haciendo equinoterapia. Y ahí no tenía nada que hacer el gobierno. Esa palabrita llegó aquí y así funcionó hasta cuando hubo EPS en este país. Yo trabajé con todas las EPS. Todas las EPS las me autorizaban, todas. Yo los facturaba, no había problema. Y ellos tenían muy claro lo que era hipoterapia a lo que era equinoterapia. Entonces la equinoterapia la tenían clasificada como una actividad con caballos, pero recreativa, no terapéutica. Ya. No terapéutica. Sin embargo, la gente a veces las confunde, ¿no? Bueno, yo digo que no importa la palabra, sino que lo hagan bien. Mientras que lo hagan bien, no importa cómo lo llames. ¿Sí? Terapia con caballos, y da lo mismo. Entonces, esa es la hipoterapia. Pero de ahí fueron saliendo más cosas, fíjate. La psicoterapia, que es los cambios emocionales e intelectuales que hace la gente cuando está frente a un caballo. Y entonces empieza uno a retomar libros viejos. Me acuerdo un libro de Henry Blake, creo que es del siglo XIX, donde él habla de la conexión paranormal y extrasensorial con el caballo. Pues al tipo lo clasificaron de brujo y hablan, sí, ya está hablando de espíritus. Pues después uno oye personas como el mismo Freud, cuando interpretaba los sueños en un caso por allá de Hans con el caballo, que era la simbología del padre. Y así empieza uno a encontrar que la literatura tenía sus ladrillitos puestos por ahí como para poder investigar. Y de ahí viene después el coaching. Y entonces en el coaching nos hemos metido también a trabajar e investigar, porque es que yo tengo una adicción, tengo un vicio que no he podido quitarme, y que creo que me morí con ese vicio, que es investigar. Entonces a mí me dicen coaching, y yo fui y me hice una certificación en coaching para saber qué era el coaching. Y me dicen constelaciones, y entonces voy y hago un curso de constelaciones para poder decir es bueno o es malo, pero tener unos elementos de juicio. Y en el coaching empecé a trabajar y empecé a darme cuenta de que hay muchas cosas que toca todavía investigar y que toca seguir haciéndole por una pregunta simple que a ti te habrá pasado también, que las empresas dicen, vayan, ven, hagamos un coaching para liderazgo, para toma de decisiones, para trabajo en equipo, etcétera. Y uno va y hace lo mejor posible y salen felices, todos salen muy contentos. Al otro día en la oficina
El comentario fue lo que hicieron allá en el sitio de Fabián y lo bueno que la pasamos, y más o menos empiezan a corregir las cosas que estaban bloqueando la empresa. Pero pasa el tiempo y es cuando te vuelve a llamar el gerente y dice, Fabián, se me está desbaratando esto otra vez, necesito otra vez un empujón. Entonces, ahí empecé yo, pero ¿por qué? ¿Por qué los efectos no permanecen más? ¿Por qué no son más permanentes? ¿Por qué no son a futuro? Entonces nos empezamos a escarbar, a ver por dónde nos metíamos y nos encontramos el tema del inconsciente. Contigo creo que hemos tenido experiencias de coaching trabajando el Sí. inconsciente, pero fíjate que en ese momento estábamos trabajando el inconsciente personal. Entonces, cada uno de los asistentes empezó a sentir y a evaluar los sentires de sus emociones y tal vez a recordar cosas de su niñez, no sé, que lograba con el caballo. Y entonces ahí empieza uno a pensar, pero es que el caballo, ¿qué fuerza tiene? ¿Por qué con el caballo? ¿Por qué no me sucede con una vaca? Sí, porque podíamos hacer... Pero de hecho, eso ahí quería preguntar, eso es bueno. ¿Qué crees, como para nuestros oyentes que no están familiares, qué hace el caballo en el cuerpo, en el cerebro, los dos, que no se logra, no sé, con una vaca o en el gimnasio, o en la cama o solo? Mira, que esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué el caballo? Porque es que si tú revisas la historia del caballo, que decíamos que desde el siglo IV está metido ya aquí con los seres humanos, el caballo dentro de las especies es de las especies más evolucionadas que hay. Algunos etólogos dicen que el caballo ya llegó al punto máximo de evolución. Mejor dicho, dentro de 1000 años el caballo que conocemos hoy es el mismo, mientras que el ser humano dentro de 1000 años yo no sé si seremos los mismos. Algunos dicen que ya no necesitaremos ni siquiera pelo, que ya no, nuestro sistema digestivo habrá cambiado porque ya no comeremos alimentos sino pastillas o líquidos, en fin. De todas maneras, nos dicen ustedes van a seguir evolucionando. Seguramente que sí. Pero del caballo se dice no, el caballo ya llegó a su punto máximo. Entonces, ¿cuál es el punto máximo del caballo? El caballo es el animal que anda en perfecto equilibrio, tanto físico como emocional, digámoslo así. ¿Sí? El caballo mantiene sus energías completamente eh, equilibradas y el fenómeno de la homeostasis, o sea, de la búsqueda del equilibrio físico y emocional, lo tiene perfecto. Y ese es un mecanismo de supervivencia. El caballo tiene una percepción mucho más desarrollada que cualquier otro animal. Entonces, tú ves un caballo comiendo pasto, tranquilo en la pradera, y de golpe lo ve que levanta las orejas y se pone alerta, y tú no ves nada. Y dices, pero ¿qué le pasó a este loco? No, es que a 1 kilómetro hay una culebra, y el caballo ya la percibió, porque ese es su mecanismo de supervivencia. Él está listo para correr. Tú sabes que el caballo pelea cuando le toca, pero su instinto no es pelear. El caballo no es un animal agresivo. ¿Sí? La gente cree que se le va a botar a morder, va a patearlo. No, el caballo no hace eso. Hace eso en última instancia, cuando ya se siente acorralado. Entonces el caballo tiene esa gran capacidad de sensibilidad. Siente. El caballo siente a la gente. Entonces cuando Fabián se acerca al caballo, el caballo siente una energía que se llevó a él. Si esa energía tiene algún punto desequilibrado, el caballo inmediatamente la capta y da una señal. Entonces, el truco, el juego para los que trabajamos con esto es mirar las señales del caballo. ¿Sí? ¿Qué señal da el caballo? Entonces, ahí también se especula mucho, que no, que si el caballo echa las orejas para atrás es porque está bravo. Puede que esté bravo, pero puede que no esté bravo, porque hay caballos que son curiosos y echan las orejas atrás. Que si el caballo bate la cola, entonces es porque está aburrido. No, seguramente hay un mosco y entonces está batiendo la cola.
Entonces uno tiene que estar pendiente de la señal para ver la señal, qué símbolo genera en mí, o en otras palabras, qué me recuerda a mí el caballo. Y entonces empezamos a ver cosas raras. Tenemos un caballo, tú y yo estamos frente a un caballo. El caballo de golpe hace una señal, mueve una pata. Tú, se te viene un recuerdo. A mí me viene otro, no el mismo tuyo. ¿Sí? Tú te acuerdas que tienes que ir al banco por la tarde. Yo me acuerdo de que incumplí una cita. ¿Sí? Pero tenemos dos, es la misma señal, pero el símbolo, lo que nosotros recibimos, es distinto. Entonces el terapeuta tiene que estar pendiente, o el coach tiene que estar pendiente de cuáles son los símbolos que están recibiendo sus coaches. ¿Sí? Por eso no podemos tener un manual de interpretación de señales, porque no es verdad. Esas válidas para uno, pero puede que no sean válidas para otro. Pero volviendo a la pregunta tuya, ¿por qué el caballo? Porque es el único que genera esas emociones y maneja esos mecanismos frente al hombre. La vaca está comiendo pasto y te mira y sigue comiendo pasto. Y no tiene ningún interés en lo que pasó ahí, porque ella no está sintiendo ningún desequilibrio energético. ¿Sí? El perro tal vez es el que más se acerca, y el perro sí siente de golpe tus cambios emocionales. Pero es que con el perro tenemos otra diferenciación. El perro es un depredador, ¿no? Porque tiene los ojos de frente. Y tú también eres un depredador, porque el perro te ve y dice, este es colega mío, tiene los ojos de frente. Entonces es otro depredador. Algunos etólogos dicen, el perro cree que tú eres un perro grande. El caballo no es tan tonto. El caballo tiene los ojos de lado. Entonces ya es presa, no depredador. Y te ve a ti que dice, este señor es un depredador, tiene los ojos de frente. Entonces él ya toma una actitud y genera una energía defensiva frente a ti. ¿Sí? Y eso influye en las señales que te va a mandar. El gato ni se diga, pues. Porque por eso cuando en AXOA certificamos los perros de apoyo emocional, nos dicen, ¿y por qué no me certifica un gato? Le digo, porque es que uno no tiene gato, el gato lo tiene a uno, que es distinto. Sí, tú eres esclavo del gato. Entonces tú eres el apoyo emocional del gato, pero el gato no es el apoyo emocional tuyo. Así los psicólogos brinquen y me aleguen, pero no, el perro sí es apoyo emocional tuyo. ¿Sí? Pero en fin, eso se hace y nos vuelven discusiones. Y en un caballo, ¿qué variable crees tú que lo hace más apto para eso? ¿No? Si tienes que elegir entre varios caballos para esto, Sí. ¿qué miras? Mira, pues ahí ya la academia ha establecido varios test y varias pruebas que se le van aplicando a los caballos. Pero las más básicas son, por ejemplo, el caballo, entre más tranquilo, es mejor para un trabajo como estos. Y más tranquilidad tiene cuando ya tienen más de 12 años, más de 13 años, que ya están en su edad de calma. Un potro, pues yo no descarto que pueda servir, pero te va a costar más trabajo concentrarlo en el tema. Un caballo ya tranquilo, pues se entrega más fácil. Un caballo que sea muy sensible, es decir, y eso lo notas tú con la forma como lo acaricias, como el caballo te responde a la caricia, como el caballo te deja acercarte. Eso no quiere decir tampoco que el caballo tenga que ser un zombie, pues, ni un bobo, no, ni tampoco de una edad que esté como para geriátrico. Es que recién abrí yo esto hace unos años. Los amigos muy queridos me llamaban y me decían, oye Gustavo, tengo un caballo viejo en la finca que ya no sirve para nada, te lo voy a mandar para tus niños, porque ellos montaron a los niños. Yo decía, no, perdóname, yo no tengo un geriátrico de caballos, ¿no? Este es un centro de hipoterapia y necesito caballos medianamente sanos y buenos, porque mis proveedores toda la vida han sido los clubes de equitación.
Cuando ya retiran un caballo de salto o de adiestramiento, que generalmente lo retiran a los 11, 12 años, yo lo recibo y empiezo a entrenarlo y adaptarlo para terapia, para coaching, para psicoterapia, en lo que llamamos doma etológica, que es una doma que puede durar un año, año y medio, para hasta que tenemos un caballo perfectamente confiable, que es lo que más buscamos. Entonces, hay caballos que son máster, ¿no? Que Sí, sirven para todo. Y hay otros que toca hacerlos. No sí, pude, por ejemplo, con los caballos que retiraron de Bogotá de las zorras de los que jalaban, no pude. Eran tan maltratados los dos que me mandaron acá, que estos animalitos nunca pudieron superar eso ese claro. dolor que les causaron durante toda la vida. Tocó mandarlos para unas Y, fincas aquí. y, y aparte del caso tuyo mismo que nos contaste, ¿puedes contar de pronto otro, uno de los casos que has visto como mejoras en personas, el progreso y cómo lo mides, digamos, cómo ves que mejoran? Sí, pues son muchos los casos, ¿no? Que tenemos. Eh, hasta hace unos años yo pensaba que yo estaba viendo milagros, ¿sí? Después entendí que los milagros no son más que la confirmación de la ciencia cuántica, pues que ya entramos en ese campo, de mirar cómo la física cuántica y la ciencia cuántica nos explica algunos de los fenómenos que vemos en esto. Los casos más recientes que tengo son el de, yo tal vez te comentaba alguna vez, una muchacha que vino 21 años en silla de ruedas, sin poder hablar, sin poder comunicarse, sin control de esfínteres, con una ACV, un derrame cerebral tenaz que le dio. Entonces, ella vino, la evaluamos y empezamos el tratamiento con un caballo que se llama Palma Rosa, una yegua. Hizo muy buen feeling con esto. Al principio pues era complicado montarla porque no tenía sostén de tronco, entonces tocaba ponerle un cinchón especial. En fin, 3 meses y ya logramos pararla. Ya se paraba, ya daba sus pasitos. 4 meses y ya se sostenía perfectamente bien. 8 meses y la dimos de alta. Hoy en día ella es una de las asistentes de un senador porque estudió politología, echa discursos, habla, va y viene y nadie le cree que ella tuvo un accidente cerebrovascular. Fue tan impactante esto que la hermana, que es ingeniera de sistemas, se vino a trabajar con nosotros. Y la hermana trabaja y dice, yo parte de mi salario es la satisfacción de que estoy ayudando lo que ayudó a mi hermana. ¿Sí? Entonces, ese es un caso lindo, es un caso bonito. Casos viejos, el único jinete para ecuestre que tiene Colombia, certificado, que es Daniel Valderrama. A él lo recibí yo a los 16 años también con una distrofia. Y hoy en día es psicólogo graduado porque de tanto andar conmigo terminó estudiando psicología. Se graduó, perteneció durante un tiempo al equipo italiano de equitación. Hasta el año de pasado estaba con el equipo inglés y se vino para Colombia a trabajar como psicólogo y como quitador y él hace sus clases para personas con discapacidad y todo. Y él todo se lo debe a los caballos. Y él dice, pues si yo no hubiera sido por un caballo, pues ahí me quedo. ¿Y qué le pasó a él a los 16 años? Que él es llanero, hijo de un cantante muy conocido acá, es el Cholo Valderrama. Y él eh, se la pasaba ya jugando en la finca de su papá, coleo, y se daba unos porrazos y unas cosas, hasta que en un momento determinado le dio la distrofia muscular neurológica, entonces quedó reducido a una silla de ruedas.
durante un buen tiempo. Pero entonces son casos que uno ve y a diario, por ejemplo, vemos bebés que llegan acá con displasia de cadera, con la férula esa que les ponen a los bebecitos. Lo evaluamos, les hacemos el plan y en un mes, mes y medio, el niño sale al otro lado sin problema, con los ángulos corregidos y sin aparato, lógicamente. Entonces sí se ven muchas cosas, ¿sí? Y en el campo mental, en salud mental, pues ahí sí que, como decía antes, ve uno milagros a diario por la transmutación y por la juxtaposición y por el entrelazamiento cuántico de las energías en el cerebro. Y entonces nos toca estar pendientes de cómo evoluciona el cerebro, de cómo van manejando esas cosas, de las conexiones cerebrales, etcétera. Pero funciona. Y pues son casos bien interesantes, estoy seguro que tienes muchísimos más. O sea, el Pero tiempo o el tema, digamos, mío es ayudar a líderes, ¿no? O sea, mejores líderes. Entonces, en fin, liderar a su equipo, ser más productivo y etcétera. Y de hecho, ya hemos hecho un trabajo juntos, Gustavo, con unos CEOs muy importantes aquí en Colombia. Pero ajá. quería preguntar si ahora enfocamos esto un poco más hacia líderes. ¿Qué crees tú, qué ves tú, cómo esto puede ayudar a líderes a ser mejores líderes? Mira, ese es un tema interesantísimo, ¿cierto? Porque tenemos unos mitos también que oigo personas que dicen, es que ese trabajo de liderazgo con caballos es muy importante porque si hay un líder es un caballo es un líder natural. Y yo digo, pues sí, pero es que nosotros no vamos a hacer un coaching para que la gente imite el comportamiento de un caballo, no. El caballo es líder, pero por otras razones. Y yo creo que algo que nos puede ayudar muchísimo para que nuestros líderes empresariales sean líderes, ¿sí? Es el que planteemos el coaching con un enfoque un poco diferente, ¿sí? Y volviendo al planteamiento de por qué el coaching no funciona a veces o los efectos pasan tan rápido, pues yo creo que si nosotros nos ponemos a mirar bien y a estudiar un poquitico todas esas cosas que escribía el señor Jung. Yo no soy un experto en Jung, pero trato de leerlo. No, aún más, trato de entenderlo. Y, sí, y a veces entiendo, ¿no? Si no, pues me toca preguntar, porque ¿qué hacemos? Entonces, él cuando se separó de Freud, había estudiado con Freud todo lo que era el inconsciente personal. Pero Jung se separó de Freud y hubo un momento en que estuvieron hasta mal su amistad, ¿no? Porque se separó, porque empezó a hablar del inconsciente colectivo, ¿sí? Y empezó a decir, hay unas cosas que funcionan en las masas que son distintas. Y el momento histórico que a él le tocó, de cuando Alemania entra en una guerra, la primera, ¿sí? Y le preguntaban por qué los alemanes entraron en guerra, por la situación económica, por la presión de la economía judía, por lo que... No, y él decía, no, 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 no. En el fondo es el dios Wanton, el dios de la guerra, de los vikingos, que nos está flotando aquí. Más de uno se sonrió cuando él dijo eso, ¿no? Ahora Jung sí se nos volvió loco, pues. Sí. Ahora va a decir que ese ya es culpa de un dios céltico que nos vino a manejar. Pues tenía mucha razón Jung. Y empezó a meterse en el inconsciente colectivo. Y inclusive el mismo Hitler utilizaba técnicas del inconsciente colectivo. Tú sabes que cuando la plaza donde iba a hablar estaba llena, lo primero que sonaba era la música de Wagner, que es una Claro. música fuerte, una música de batalla, ¿sí? Y cuando ya aparecía este personaje, la gente ya estaba enardecida, ya había recordado en su inconsciente eh, el gigantismo ario y todas estas cosas. Entonces,
Jung empezó a establecer lo que llamó el inconsciente colectivo, que es una serie de experiencias que la gente recibe distinto del inconsciente personal. En el inconsciente personal quedan recuerdos de cosas que tú has experimentado y has vivido y te dan un efecto. En el inconsciente colectivo tú no has vivido nada de eso, pero lo empiezas a recibir. Entonces es cuando él habla de los arquetipos, de que el mago, el rey, que la gente trae unos símbolos, las religiones, la imagen de Jesús, la imagen de María, ¿sí? Son arquetipos para Jung. Y hoy en día, pues, la mayoría de escuelas aceptan la existencia del inconsciente colectivo. Muchos le critican y dicen, no, es que el colectivo existe en la medida en que el inconsciente personal lo acepte. Pues sí, se concientiza en ese momento, pero que existe antes, existe. Esa es la idea. A raíz de eso, si nuestros líderes empiezan a darse cuenta que hay otro inconsciente que ellos están, que es el inconsciente empresarial. Cada empresa, yo considero que la empresa es como un ser vivo. Tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, tiene digestión. Lo único que no tiene es corazón, pero el resto es igualita, así, igualita a un ser humano. Tiene la misma estructura. Entonces, sí, es un inconsciente que cada empresa va formando y caracteriza. Y hay empresas que se distinguen. Uno ve los empleados y tienen todos como una característica común, les imprime carácter, ¿sí? Y la gente habla de eso sin hablar de eso. Uno oye el dicho, es que no se puso la camiseta de la empresa. ¿Y qué es ponerse la camiseta? ¿Dónde vende camiseta la empresa para yo ponérmela? ¿Sí? Pues es precisamente que no se adaptó al inconsciente empresarial. Y el inconsciente empresarial, la ley dice, nos lo pide. Y entonces nos pide que la empresa debe tener misión y visión. Y todas las visiones que uno ve son buenísimas, espectaculares, y todas las misiones, pues ni se diga. Yo a veces ven tanta empresa y digo, si todas cumplieran la misión, este país sería el paraíso terrenal, pues, porque todas tienen unas misiones espectaculares. Pero también me he dado cuenta que es que cuando hacen los estatutos, copian eso ahí como porque toca llenarlo. Pues. Sí, y le preguntas tú a un empleado, a cualquier empleado, cuéntame cuál es la misión y la visión. Te aseguro que más de la mitad no saben, no tienen ni idea cuál es ni la misión ni la visión. Pero ¿cómo crees que la interacción con el caballo podrá ayudar aquí el líder? Aquí viene el cuento lindo. Y es que cuando el líder tiene claro que él debe buscar el inconsciente empresarial, entonces ya tiene un tema para trabajar. El caballo le va a ayudar a que la gente estructure o aflore en la sesión o en la reunión que él tenga el inconsciente empresarial. ¿Y cuál es el inconsciente empresarial? La filosofía, la que los fundadores la llevaron a tenerla, las pautas, las políticas que tiene, en la actitud que la empresa tiene frente a la competencia. Todos esos elementos son para que el líder los tenga en la mano y los tenga fresquitos, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo medio tonto. Si a ti y a mí nos llama el Tren de Aragua y nos dice, Fabián, necesitamos que nos hagas un coaching porque se nos ha bajado la productividad. Entonces, pues tú y yo quedamos bioéticamente callados, no sabemos qué decir, pero quitando eso, decimos, bueno, el Tren de Aragua necesita más productividad, ¿sí? ¿Cuál es el inconsciente colectivo del Tren de Aragua?
pues ellos tienen una visión sobre la vida distinta a la nuestra. Creo que la vida no vale mucho ahí. Una visión sobre el fin justifica los medios, una visión sobre la sexualidad, una función sobre la autoridad completamente distinta de lo que tiene el resto de sociedad. Entonces ya nos da unas características propias del tren de Aragua, ¿sí? ¿Y por qué baja la productividad? Que me imagino es que no han tenido suficientes homicidios ese mes. No me imagino qué más será, pues porque afortunadamente nunca me han llamado. Pero baja la productividad porque de golpe los miembros del tren se están volviendo muy blandos, les dio por meterse a una iglesia cristiana y entonces el tren de Aragua se le está acabando el inconsciente empresarial. Entonces yo de líder lo que tengo es que recuperar eso para volver otra vez a que la gente se empape de ese inconsciente empresarial y funcione, ¿sí? El caballo me va a ayudar a mí. ¿Por qué? Porque el caballo abre el inconsciente de las personas y entonces el líder ya puede entrar a trabajar sobre un terreno más abonado y ya puede empezar a poner temas como estoy con el tren de Aragua, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de los métodos que utilizamos para asesinar? ¿No? Entonces, si hay que mejorarlos, hay que perfeccionarlos, yo qué sé. ¿Sí? Exagerado el ejemplo, inmoral me dirán algunos, ¿cierto? Pero es válido porque nos marca muy bien la diferencia entre lo que es inconsciente empresarial y el inconsciente general, el colectivo de Jung. ¿Sí? De pronto, sí. No, sí, para el líder, tener claro cuál es el inconsciente empresarial me parece que es importantísimo. ¿Sí? Y si Yo nos, creo, yo sí, entiendo cómo el líder obviamente tiene que también trabajar su inconsciente, imagino, para conectar bien con el inconsciente empresarial. Entonces, no sé, un ejemplo concreto, tenemos el líder cree que es una persona con mucha integridad y, por ejemplo, cumple su palabra o sea, una persona honesta, ¿no? Algo que en la sociedad uno dice normalmente es una buena persona, así. Pero la realidad, eso es inconsciente, no lo hace consciente, es que, por ejemplo, él sí da su palabra, pero lo cambia a seguir o no lo cumple o no es tan íntegro, digamos, como se cree. ¿Qué hace aquí el caballo? ¿Qué le muestra el caballo y qué podrá hacer con eso? has entrado en un tema que es otro tema bien bueno, que se llama la sincronicidad. ¿Sí? ¿Cómo se sincroniza la energía del caballo con las energías de las personas que están alrededor de él? Esa sincronicidad eh, es como cuando tú prendes el radio. En mi época los radios eran unas cajas con unos tubos raros, ¿sí? Y en la finca donde íbamos de joven, prendían el radio y eso no era sino un sonido, ¿sí? Solo ruidos, eso parecía un cóctel de arañas eso. Y de golpe el abuelo le decía a uno, sintonice el radio. Entonces uno empezaba a mover el botoncito ese y de golpe entraba la emisora. ¿Sí? Generalmente era una emisora cristiana que estaba hablando de no sé qué, porque además tienen una potencia la tenaz, pero entraba la emisora clara. Entonces aquí nos toca pensar lo mismo. Nosotros tenemos que sintonizar y sincronizar la energía del caballo con la energía de la gente. Y entonces en el caso, por ejemplo, el ejemplo que tú me pones, hay una incoherencia entre lo que el líder predica y lo que realmente sucede. Entonces, tenlo por seguro que esa incoherencia, ese vacío, ese bache energético, el caballo lo capta. El caballo lo capta y empieza a mandar unas señales fuertes. Y te cuento que yo he visto casos del caballo en que está ahí y se golpe, se echa al piso y empieza a revolcarse. Acción que es muy normal verla en un caballo, que se revuelcan, sobre todo en la arena, como para rascarse. Pero no es normal que en plena sesión el caballo de golpe pare y se bote, ¿sí? Porque se siente tan cargado por la incoherencia, se siente tan recargado que él trata de
sacudirse, ¿sí? Esa es una señal buenísima para el coach, para decirle a su coaching, a su líder, venga acá, tenemos que revisar cómo está aquí hay una incoherencia y tenemos que empezar a averiguar qué es lo que pasa. Entonces, el caballo es como un sensor, es un sensor que nos va indicando con sus señales esto. Esa sincronización, pues eso no es invento mío, eso es de Jung. Él fue el que empezó a hablar de la sincronización, pero cuando hablaba de la persona con el inconsciente colectivo. Yo lo digo es del empleado con la inconsciente empresarial, ¿sí? Que tiene su propia inconsciencia. Sí, sí creo que es por ahí, ¿cierto? Que empezamos a ver la actitud del caballo en esto. Ya. Y pues mirando un poco el futuro, digamos, hay casos súper interesantes que me has contado y fijo, tienes muchos más, pero vamos mirando, no sé, 5 años adelante, ¿qué te gustaría que cambie en sí en el ecosistema de salud, educación, deporte y pues obviamente relacionado con el caballo? Pues el ideal, el sueño que todos los que trabajamos con caballos o con animales en general, es que la sociedad cambie un poco de perjuicios y un poco de cosas que tiene frente a los animales mismos, ¿sí? Que se nos quite de la cabeza la soberbia de que somos los más inteligentes y los mejores de la especie de la Tierra, cuando en realidad somos los más débiles, ¿no? Frente a un caballo sí que más, porque un ser humano para caminar necesita como 2 años, mientras que un caballo se nace y a los 5 minutos ya está caminando. Para hablar necesita otros 2 años el ser humano y principia de monosílabos. El caballo a los 5 minutos relincha. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el más fuerte aquí? Posiblemente la parte racional nuestra es la que nos da esa soberbia, tal vez, de decir que somos mejores que ellos, pero ellos también tienen su forma de pensar y los animales en general. Entonces yo sí pensaría que el ideal es que cambiáramos nuestra actitud frente a ellos y entendiéramos que la naturaleza es un todo y todos estamos vinculados y todos tenemos alguna unión, como lo decía Pauli, el famoso físico, uno de los padres de la ciencia cuántica, dice, todos estamos entrelazados y la molécula que salió de allí está unida con la molécula que está allá y entonces aparece la ley del entrelazamiento y todas las acciones pueden ser yuxtapuestas. Entonces empiezan a plantear las leyes de la cuántica que contradicen en muchas cosas las leyes de la física tradicional. Por ejemplo, para el manejo con el caballo, nosotros no podemos estar pensando en la causalidad, perdón, que todo efecto tiene una causa. No es cierto, no es cierto. Y así lo decía el mismo Jung. Existen lo que debemos tener en cuenta, la complejidad de la coincidencia. Y hay cosas que no podemos explicar con la ciencia tradicional. Es, por ejemplo, explicar el por qué las mamás sienten a sus hijos aun cuando no los vean. Y una mamá le preguntan cómo está tu hijo y ella te puede decir bien o mal, así él esté viviendo en Europa. ¿Lo siente bien o lo siente mal? Entonces, explíqueme eso desde la causa-efecto. Pues no, pues Newton se pondría a llorar ahí para poder explicar eso. No, sí, no puede. Tiene que ser por la ley de la cuántica. Tiene que ser por cuántica para explicar ese entrelazamiento o esas coincidencias, como les decía yo, que eran las coincidencias, pero como la ciencia nos enseña cosas, ¿no? Que si esto no me lo comprueba causa-efecto, entonces no es científico. No, no es cierto. Eso ya cambió. Eso no es así. Y Gustavo, estamos así, como creo que llegando hacia el fin, de pronto una pregunta
Si alguien quiere hacer hipoterapia, ¿qué recomendaciones le das? ¿Qué 5 preguntas debo hacer antes de elegir un centro? O pues que pero no Sí, tienen que ser 5, ¿no? Pero ¿qué, qué preguntas debo hacer antes? lo primero que tenemos que mirar es que la persona no esté en una de las contraindicaciones que hay para la hipoterapia. Por ejemplo, que no tenga heridas abiertas, porque tú sabes que no es lo más aséptico pues estar trabajando con Sí, los caballos en el pitadero. Lo segundo, que no tenga, por ejemplo, una hernia discal, porque el dolor lo mata. Eh, por ejemplo, a veces me preguntan, pero ¿por qué decimos que para las pacientes con VIH, con SIDA, no es recomendable? Precisamente por la asepsia, porque estos pacientes tienen el sistema inmunológico muy bajo y cualquier infección les puede causar un problema. Entonces es más que todo por prevención, no por la enfermedad misma. Y hay situaciones complejas, por ejemplo, las personas con un retardo mental profundo, de aquellos que ya no atan ni desatan, pues es perder el tiempo porque su cerebro no está captando los ejercicios. mm, Entonces decimos no. No recuerdo más, pero hay unas 2 o 3 más contraindicaciones. Pero en general lo primero que yo le preguntaría, ¿sí? Es por qué quiere a él o a la familia, ¿no? ¿Por qué quieren la utilización del caballo y qué buscan con la utilización del caballo? Y entonces, Fabián, ahí uno tiene que ser muy claro, porque una respuesta muy común que me dan es que ya estamos cansados de los tratamientos tradicionales y queremos ver una cosa alternativa. Entonces digo, no, es que nosotros no somos alternativa. Eso no es una alternativa, ¿cierto? Esto es una terapia como cualquier otra. A veces sirve, a veces no sirve. Y se sorprenden cuando les digo, y nosotros no tenemos objetivos, nosotros manejamos indicadores. Entonces, me dice, es que el niño no camina, entonces el objetivo es que camine. Yo no le puedo garantizar que el caballo lo haga caminar. Seguramente le va a ayudar mucho, pero lo que sí le garantizo es que logramos unos indicadores. ¿Qué indicador? Pues para caminar se necesita tener fuerza, equilibrio, conciencia corporal, ¿sí? Respiración. Esos son indicadores y esos son los que el caballo le va a ayudar a tener, equilibrio, fuerza. Seguramente cuando logremos esos indicadores, logramos la marcha. Pero nosotros trabajamos sobre indicadores, no sobre el objetivo. Porque a lo mejor la persona logró coger fuerza, logró tener equilibrio, pero no caminó. ¿Estuvo mal la terapia? No, estuvo bien. Se consiguieron los indicadores. Mejoró la calidad de vida de la persona. Entonces, básicamente es eso, pues, saber qué expectativas trae la persona. y si te quieren buscar a ti, ¿dónde te encuentran? Y qué, qué tema estás impulsando tú ahora en ese momento? ¿Qué, qué curso, centro, comunidad? Ya en ese momento, pues yo sigo con mis cursos. Ahorita en la última semana de febrero dicto el curso número 70, ¿sí? Completo ya 70 cursos. Se dicta del 23 al 27, presencial. Eh, Me insisten mucho en que hagamos cursos virtuales, pero es que con caballos se Difícil con aprende es caballo. al lado del caballo, ¿sí? Yo les digo, mire, es como si usted me pide que le dicte un curso de natación por internet. Pues, no, yo necesito que usted me meta al agua, porque si no, no aprende. Pero bueno, Exactamente. en algún momento me tocará ceder y decir, porque dicen, es que a usted la tecnología lo atropella. Pues sí, fácilmente confundo el computador con el microondas, pero no importa. Ya, ahí vamos poco a poco. Entonces, estamos haciendo esos cursos. Ahorita hay un curso ahí. Mi teléfono lo puedes dar. Ahí pueden localizarme. Mi sede está en Sopó. Ahí tenemos el centro de hipoterapia, los picaderos, los consultorios, todo está funcionando allí. Y allí, rico, y esperando que tener otra oportunidad que trabajemos juntos, otra empresa por ahí. Ahí estamos mirando eso. Bueno, Gustavo, primero muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Gracias también a nuestros
oyentes, si te gustó el episodio, de pronto nos das un like o una reseña o compártenos en tus redes o mejor los tres. Y con eso muchas gracias y hasta la próxima vez. Bueno, Fabián, nos estamos hablando. Buen día.